Después de tanto andar pidiéndonos, finalmente estuvimos compartiendo los datos del CIDICSEF, vamos a estar enviándolos también vía el chat para que se puedan comunicar y, bueno, puedan seguir manteniendo el vínculo con el CIDICSEF porque hemos construido, Mario, ya una comunidad virtual en estos tiempos, mucha gente que nos está acompañando en varias charlas, también tengo el gusto de estar acompañando en otras charlas organizadas por federaciones, sefaradíes también, así que un verdadero gusto. Como siempre digo, me encanta saber desde dónde nos están escuchando, así que si nos quieren mandar desde qué país, desde qué latitud, desde qué parte del mundo nos están viendo, siempre son bien recibidos estos mensajes. Antes de comenzar con la charla de hoy y de presentar a los disertantes, me gustaría contarles que contamos hoy con el auspicio de FESERA, contamos también con el auspicio de FESELA, el Centro de Estudios Sefardíes de Caracas y la comunidad israelita sefaradí de Chile. Así que realmente a todos ellos muchas gracias y por supuesto al CIDICSEF que hace estos eventos posibles. Pasamos ahora sí a la presentación de los disertantes. El doctor Mario Eduardo Cohen nació en Rosario, es profesor de historia y contador público. Se especializó, entre otros temas, en la historia y la cultura de los judíos sefardíes. Desde 1985 es editor responsable de la publicación Sefárdica y es presidente desde 1997 del Centro de Investigación y Difusión de la Cultura Sefaradí, o sea, el CIDICSEF. Publicó en el año 2000 América Colonial Judía y en el 2017 Maimónides, Pensamiento para el siglo XXI. Fue curador de varias exposiciones internacionales, autor de varios CD-ROM de temática judía. Disertó también en varias universidades extranjeras e instituciones académicas. Fue profesor universitario y sus ponencias fueron publicadas en Argentina, España, Estados Unidos, Venezuela, Holanda, Inglaterra e Israel. ¿Me olvidé de algo, Mario? ¿Hasta ahí? Perfecto todo. Es también colaborador en los diarios La Nación, Clarín, Perfil, Infobae y de Aurora en Israel. El rey Juan Carlos de España lo distinguió con la Orden del Mérito Civil por sus aportes a la cultura judeo-española en el año 1994. Y en el año 2016 fue condecorado con la medalla de las 4 sinagogas sefardíes de Jerusalén. Es casado, tiene una hija y 2 nietos. Bienvenido, Mario. Ahora, por el otro lado, tengo el gusto y el honor de presentar a Eric Calcaño, nacido el 9 de abril de 1967 en la ciudad de La Plata, provincia de Buenos Aires. Bachiller bilingüe del Liceo Franco-Argentino Jean Mermoz, diploma de estudios avanzados en Sociología y magíster en Ciencias Sociales en la Universidad de París. Es egresado de la École Nationale de Administración de Francia, embajador también argentino en Francia. Fue senador nacional por la provincia de Buenos Aires y prosecretario parlamentario del Senado de la Nación. Docente en varias universidades nacionales, autor de libros y artículos sobre política y economía. En la actualidad escribe un libro sobre las conductas sociales en tiempo de pandemia. Bienvenido, Eric, ¿cómo estás? Muchas gracias, muy contento y es un gran honor. La temática que nos está encontrando hoy va a contar con los disertantes, hablando sobre todo Mario, de Washington, Bolívar y San Martín y su vínculo con lo judío, mientras que Eric va a estar disertando sobre los judíos que descubrieron a los libertadores. Siendo las 16:38 horas aquí en Argentina y con más de 216 personas presentes, querido Mario, querido Eric, cuando ustedes quieran podemos arrancar. Bueno, me toca a mí. Qué momento. La profesión es mi palabra, pero este es un tema que me interesa. Agradezco muchísimo la posibilidad de charlar con todos ustedes en todas las partes del mundo donde estén. Y básicamente voy a tratar de hablar en 10 minutos, que es el tiempo que en general uno tiene en el Congreso, de 2 temas. Así que es una apuesta arriesgada, pero vale la pena. El primer tema es la Ilustración o el siglo de las luces,
Y el segundo tema es efectivamente aquellos judíos sin los cuales quizás los libertadores no serían. Empecemos por el principio. La Ilustración, el siglo de las luces, ese pensamiento particular que se dio en Francia durante el siglo XVIII, también tiene sus luces, verbo y gracia, pero también tiene sus sombras con respecto al tema del judaísmo. Por ejemplo, Voltaire es bastante energúmeno sobre el asunto, y es un tipo que fue reutilizado después por el antisemitismo europeo en el siglo XX. En cambio, Jean-Jacques Rousseau, Juan Jacobo Rousseau, J.J. Rousseau, el Yaya Rousseau, esa persona nacida en Ginebra, una ciudad libre, que peregrinó, prácticamente es un viajero, al cual Voltaire lo tilda de errante. Bien, y siempre mal vestido, etc. Rousseau, sin embargo, va a ser quizás el tipo que más influya a nuestros libertadores, y digo sobre todo José de San Martín, a través de sus textos. San Martín, cuando vino de Europa, tenía 12 o 13 baúles, de los cuales 11 eran de libros, lo cual, para un tipo que iba de un lado para otro, otro errante San Martín, qué interesante, tipo que se desplazaba, venía con 11 baúles de libros. ¿Qué había ahí adentro? Más o menos el 70% de las obras de San Martín estaban en francés. Después había otras en portugués, otras en inglés, otras en latín. San Martín, por los catálogos que se pudieron hacer después, leía francés corrientemente, bueno, después, por supuesto, en su exilio lo va a hablar también, pero lo interesante es que transportaba un ejemplar de la enciclopedia, es decir, del primer compendio de saber que no dependía ni del rey ni de la iglesia, era un compendio civil de saber que los filósofos franceses habían elaborado en la segunda mitad del siglo XVIII. Es interesante el artículo sobre los judíos en la enciclopedia, porque si bien a nosotros con justa causa nos parecería un poquito desplazado hoy en algunos de sus términos, al fin y al cabo dicen, bueno, es gente como cualquiera de nosotros, lo que en ese momento era bastante de avanzada. Pero sobre todo, San Martín, y no es el único, pero en este caso me abroqueo en San Martín por el tema de los libertadores, San Martín lee a Rousseau. Lee a Rousseau, y Rousseau es una persona que, con respecto a los judíos, tiene una posición absolutamente de avanzada para el siglo XVIII, y desgraciadamente también sigue teniendo esa posición de avanzada, aún hoy. ¿Qué dice Rousseau? Rousseau lo que dice es que los judíos no solo profesan una religión determinada, sino que en su visión de las cosas hay algo de civilizatorio, de momento que todos somos iguales, de momento que hay que escuchar, de momento que no hay que perseguir. Y Rousseau dice una frase que para mí es de una actualidad terrible. Rousseau dice, yo voy a escuchar a los judíos cuando tengan un Estado, tengan universidades, tengan conferencias y tengan debates y polémicas. Rousseau a mediados del siglo XVIII. También dice, ¿qué pasó con esa gente que no tenían jefes, que no tenían tropas, que no tenían organización, que eran muy pobres, que les faltaba todo, y sin embargo siempre fueron ciudadanos? Es decir, la calidad de ciudadanos que Rousseau le confiere al pueblo judío es de un avance, de una pertinencia, de un progresismo, quizás, como podríamos decir hoy, realmente inédito. Por eso Rousseau fue violentamente atacado, ¿por quién sino sus compatriotas?, durante el régimen de Vichy, en los años 40, en la Francia ocupada. Porque, claro, querían transformar a Voltaire en una especie de antisemita notorio, favorable al régimen, y Rousseau había que atacarlo. Y son numerosos los autores que le reprochan a Rousseau que, inspirado
en el tema judío, inventa la democracia, lo cual sabemos que no es así, porque la democracia es una cuestión que transita por caminos históricos y por experiencias, pero es la inspiración de Rousseau. A Rousseau lo tratan de judaizante. El propio Voltaire decía, es el Judas de nuestro grupo. Entonces, ¿qué cuestión? ¿Qué problema? Y Rousseau es atacado por la idea de la República Democrática en base a ideas judías. Rousseau mismo escribe, Rousseau era profundamente cristiano, él creía en un cristianismo primigenio, en un cristianismo antiguo, en un cristianismo del amor y de la tolerancia, que según Rousseau mismo decía era traicionado por la Iglesia y por sus representantes. Después hablaremos un poquito de la Inquisición. Pero Rousseau, que él reconoce en Jesús al Redentor, dice Jesús era judío. Digo, no hay mucha vuelta que darle. Por lo tanto, es esa enseñanza que nosotros deberíamos tener, la enseñanza del amor y de la tolerancia, que no es respetada ni por la Iglesia ni por sus representantes. Y cuando uno ve que nuestros grandes independentistas, nuestras grandes figuras, yo tomo a San Martín, pero está Belgrano, Monteagudo y un montón más, que leían a Rousseau y leían el contrato social, Mariano Moreno de hecho traduce el contrato social, pero toda la cuestión acerca del pueblo de Israel está en la profesión de fe de un vicario de Saboya, en la cual efectivamente dice, miren, hay que inspirarnos de lo que realizó el pueblo judío para nosotros poder hacer una república. Y es por eso que los antisemitas en el régimen totalitario de Vichy lo atacan tanto a Rousseau, porque dice Rousseau, era judaizante, tomó esa idea de igualdad, habla de la república, cuando la jerarquía es una cuestión ariana. Allá ellos. Después, por supuesto, por suerte, muchos de esas personas fueron juzgadas, pero es interesante ver cómo en ese ámbito las ideas de Rousseau son las que habitan la independencia latinoamericana. Si nosotros tomamos, por ejemplo, el régimen de protectorado, el régimen que San Martín, como protector del Perú, que San Martín tiene dos momentos de política, tiene el momento de política en la Intendencia de Cuyo y tiene el momento de política cuando él es protector del Perú. Cuando vemos lo que es el reglamento del protector del Perú, es todo ciudadano tiene igual derecho a conservar y defender su honor, su libertad, su seguridad, su propiedad y su existencia, y no podrá ser privado de ninguno de estos derechos sino por el pronunciamiento de la autoridad competente dado conforme a las leyes. ¿No? Estoy leyendo acá una cuestión que es absolutamente rousseauiana y que es fundadora de la modernidad, que los antisemitas, por supuesto, decían que era un invento judío. Interesante, a los judíos se los acusó de ser los culpables de la Revolución Francesa y de ser los culpables de la Revolución Rusa. Bueno, sigamos. Después, la casa de un ciudadano, dice San Martín, es un lugar sagrado. Y no puede, es un sagrario que nadie podrá allanar sino una orden expresa del gobierno. Fíjense cómo ahí nosotros tenemos las leyes que también nos fundan como sociedad moderna. Todo individuo, dice San Martín, puede publicar libremente su pensamiento, decreto sobre la libertad de prensa. Recordemos que muchos pensadores judíos, Benito Espinosa, por ejemplo, más conocido como Baruch Espinosa, publicaba en Ámsterdam, y también con cuidado. Todo individuo, los ciudadanos residentes en el país tienen los mismos derechos que los ciudadanos, es decir, una aceptación para el que viene de afuera. Quedan suprimidas las mitas, pongos, encomiendas y llanaconazgos y toda otra clase de servidumbre personal, lo cual era fundamental, porque en la rebelión de Tupac Amaru, lo que lo querían los indios, pueblos originarios, era precisamente que se termine esa opresión que hacía España sobre ellos, y si me quedan 2 minutos más, volveremos. Todos los esclavos de ambos sexos quedan libres del dominio de sus amos. Fíjense qué respuesta da San Martín, imbuido en las ideas de Rousseau, como respuesta a la primera frase del contrato social. Todos los hombres nacen libres y sin embargo están en cadenas en todas partes. Por lo tanto, acá, todos los esclavos de ambos sexos quedan libres del dominio de sus amos. Hay una universalidad de la ejecución política sanmartiniana, claramente inspiración del Rousseau, ¿no?, que me parece absolutamente fundamental. Se podría seguir. Bueno, San Martín también decía que fundar bibliotecas, y ahí confluye con Belgrano, otro muchacho que peleaba por lo correcto,
fundar bibliotecas es mejor, es más fuerte y es más duradero que la victoria de nuestras armas, decía. Entonces, paso a la otra parte. Tenemos todos estos próceres, pero esos próceres tienen que ser conocidos. Y las personas que los han hecho conocidos y que han hecho conocidos su contexto, sus luchas, sus pasiones, también sus errores, sus dubitaciones, en fin, su humanidad profunda, son judíos. Quiero referirme en primer lugar a una persona llamada Bolesław Lewin. Bolesław Lewin nació en Polonia. ¿Qué tenía que ver con un príncipe inca? Nada, salvo este libro, Tupac Amaru. La mejor biografía de Tupac Amaru, para saber bien el contexto, qué pasó, qué pasaba en ese momento. Entonces, de algún modo, Bolesław Lewin, genial historiador, que fue a Perú, fue a Bolivia a ver todos los documentos que había, pero no pudo entrar en todos los lugares de la Biblioteca Nacional porque era judío. Biblioteca Nacional Argentina estoy hablando. Bueno, Bolesław Lewin nos deja Tupac Amaru, su época, su lucha, su hado. Y si nosotros no tuviésemos personas que nos hablen bien, científicamente, con rigor metodológico histórico de Tupac Amaru, no sabríamos quién es Tupac Amaru. Bolesław Lewin tiene otros libros, Los judíos bajo la Inquisición en Hispanoamérica. Interesante, porque la tesis de Lewin es que había dos elementos de poder colonial, la administración española y la Iglesia Católica. Y el lugar donde se juntaban era el Santo Oficio, era la Inquisición. ¿Qué hacía la Inquisición? Cazar judíos, cazar protestantes, cazar patriotas. Naturalmente un pueblo oprimido durante tantos milenios, frente a una perspectiva independentista, no podía más que tener simpatía. Y aquellos líderes que, como San Martín, llevaron a cabo una verdadera guerra de independencia, San Martín, Bolívar, George Washington, no podía haber diferencia. Quiero después hablar de Gregorio Weinberg. Gregorio Weinberg fue un gran intelectual argentino que tuve el honor de conocer, fue una figura tutelar de mi infancia, que publicó, a ver, cámara 2, ahí está, en Ediciones Solar, que después se llamó Solar Ayet, publicó la colección Dimensión Argentina, en la cual todos los autores que hicieron en la Argentina, todos los pensadores, pudieron ser reflotados, revividos, redescubiertos, y pienso particularmente en Mariano Fragueiro, un cordobés que era federal, pero que no era rosista, y que escribió sobre economía a mediados del siglo XIX, y que es una persona que vale la pena conocer. Todos tienen en general una introducción de Gregorio Weinberg, que para que se den una idea, cuando José Saramago vino a la Argentina, pidió cenar con Gregorio Weinberg, porque era una persona importantísima. Bueno, se me chispoteó, acá tengo otro libro de Bolesław Lewin, con el que aprobé una materia en Francia, Rousseau en la independencia de Latinoamérica, acá está Rousseau, país por país. Y después quisiera evocar a Boris Spivakov. Boris Spivakov primero fundó la editorial universitaria de Buenos Aires, Eudeva. ¿Qué hizo Spivakov? Y Spivakov juntó, por ejemplo, a los mejores artistas argentinos con textos clásicos, el Martín Fierro ilustrado por Castañino, y grandes ediciones, gigantescas ediciones, acerca de todos los temas físicos, temas matemáticos, temas de literatura, temas sociales. Ahí iba Boris, padre de la edición argentina. Una edición de Boris Spivakov que no tuviera 100.000 ejemplares. Lo que yo puedo decir desde mi experiencia personal es que cuando yo tenía 8 años en la ciudad de La Plata, mis padres compraban Siglo Mundo y me llegó un fascículo sobre el caso Dreyfus. Y yo abría eso y veía la tapa del horror con el J'accuse de Émile Zola, y lo tenía ahí en las manos. Y veía, ¿y Dreyfus? ¿Y por qué lo acusaron? Ah, porque era judío. Qué raro, ¿por qué acusaron una persona que profesa una determinada religión, una determinada cultura? Entonces me parece que es muy importante la comunicación. Con Onganía y con todo lo que pasó, evidentemente Boris Spivakov no pudo seguir en Eudeva, y por eso creó el Centro Editor de América Latina. Libros para ser libres, decía. Esta es una excursión a los indios ranqueles de Lucio Mansilla, uno de los primeros libros de antropología que se hicieron en Argentina, y también las tiradas eran sensacionales. Capítulos sobre la historia universal, los hombres de la historia, donde justamente el fascículo de Tupac Amaru lo escribe Bolesław Lewin. En fin, una cuestión fundamental de esas personas que se pusieron en la piel de los libertadores y que de algún modo, perpetuando su legado y perpetuando su idea, los hicieron conocer, porque si no, ¿qué sabríamos de San Martín, de Tupac Amaru,
o de todos los demás, simplemente estatuas frías, vacías, sin sentido. Y son precisamente personas como Boleslao Lewin, como Gregorio Weinberg, como Boris Spivakov, que nos permitieron a todos los argentinos y a todas las personas del mundo conocer cuáles eran las circunstancias. Termino diciendo que Boris Spivakov tuvo el terrible honor de que le quemaran 1,5 millones de libros durante el gobierno militar de la Argentina a partir de 1976. El ejército tomó un depósito del Centro Editor de América Latina. Había ahí 1.500 millones de libros, que era desde la epopeya de Gilgamesh hasta Rojo y Negro de Stendhal. Entonces, era la literatura universal. Y arrestaron a 14 empleados, y Boris Spivakov se presentó a la policía diciendo que él era el responsable, para que liberaran a los 14 trabajadores. Me parece que esas cuestiones son importantes de recordar, y de los 3 que mencioné tuve la suerte de conocer a 2 que creo que también tienen que ver con mi formación. Y termino con un cuarto judío que nos habla de los libertadores y los revive y los pone en su contexto. Ya sé que me pasé de tiempo, pero bueno, son cosas que pasan, que no es otro que el doctor Mario Eduardo Cohen, que ahora nos va a poder de nuevo en contexto, en una historia maravillosa, porque podrá haber judíos errantes y a los cuales nosotros debemos darle, ahí donde sea, un techo, un lugar, una casa, porque fertilizan nuestro suelo y nuestro pensamiento. Errantes quizás, pero no errados. Muchas gracias. Gracias Eric, realmente maravilloso. Tengo que confesar que ayer pudimos charlar un rato entre Mario, Eric y yo, y nos hemos llevado un lujo de charla que no llegamos a grabar, pero que puedo confesar que valió y mucho la pena. Simplemente para que sepas, Eric, no solamente que la gente quisiera escuchar más, sino que cada vez hay más gente entrando al Zoom. Ya han pasado... Bueno, otro día hablamos. Si quieren les cuento, hago un raconto de mi infancia, que estuvo habitada por Oscar Barsaski, gran científico argentino, por Gregorio Weinberg, que me enseñó a mover las orejas. Gregorio Weinberg me decía a mí que yo le tenía que decir mi tío querido santo, así que fue mi tío querido santo mucho tiempo. Y en la casa de Gregorio Weinberg vi cómo él había reconstituido la biblioteca de Belgrano, uno de los grandes especialistas de Belgrano. Y bueno, no voy a seguir hablando porque tenemos que avanzar. Por ahí después, si querés, podés contar, que creo que tenés una anécdota con el Martín Fierro y un idioma, por ahí. Bueno, cuando era embajador en Francia, el embajador de Israel me hizo el honor de una visita, y entonces conseguí un ejemplar del Martín Fierro en hebreo. No sé si la traducción era buena, porque yo no leo hebreo, pero creo que se fue bastante contento. Y eso también nos remite a los gauchos judíos, a Gerchunov, al genio judío en la Argentina, como una parte constituyente de nuestra sociedad, de nuestro presente y por supuesto también de nuestro futuro. Como verán, hay mucho para charlar, así que los invito a los que quieren, pueden ir mandando algunas preguntas en el chat. Después también vamos a abrir un espacio, como siempre hacemos, para preguntas breves. Así que, Mario, cuando quieras, puedes... Bueno, buenas tardes acá, buenas noches a los europeos. Bueno, primero de todo, un agradecimiento. Corresponde primero agradecer al senador y amigo Eric Calcaño. Gracias por colaborar, gracias por estar apoyándonos. A nuestro querido Ilan, que está coordinando estas reuniones. Gracias nuevamente. A las instituciones que se han sumado, FESELA, el Centro de Estudios Sefardíes de Caracas, la comunidad israelita sefaradí de Santiago, a todos los amigos y amigas que están con nosotros, a mis compañeros de comisión, Leonardo Abadi, María Cherro de Azar, Betty Azar, Graciela Teba, Diana Cuica, etcétera, etcétera. Todos, son mucha gente que está atrás nuestro, así que gracias a todos. Comenzamos. La primera pregunta, te pido que pongas el PowerPoint en primero. Un segundito. Sí. Y ahí estamos. Sí. La primera pregunta lógica es, ¿qué unía a esta gente tan distinta? Washington, Bolívar, San Martín. Estuve pensando mucho y llegué a unas cuantas conclusiones. Es cierto que los tres fueron excelentes
militares, pero fueron militares en tanto para conseguir objetivos. No militares en el sentido de militar, solo militar. El objetivo era la independencia americana, el objetivo era la gran nación americana, el objetivo era la libertad de culto, la libertad de movimiento, las libertades que después salieron con las constituciones de los países latinoamericanos. Y todos ellos tenían algo en común, además de ser grandes estrategas. Todos ellos eran personas muy cultas, todos tenían bibliotecas importantes, habían leído mucho, casi todos hablaban 2 o 3 idiomas, es decir, eran no solo militares, eran mucho más que militares, eran hombres intelectuales que se dedicaron, en este caso, a lo militar. Pero hay que rescatar la intelectualidad de todos ellos. Después vamos a ver que San Martín llegó a estar en contacto con la intelectualidad mayor de Francia en la década del 40. Vamos a después entrar en ese tema. En síntesis, eran americanistas, eran hombres ilustrados, eran gente que diríamos, se podría decir que eran intelectuales que a la vez eran militares. Estamos hablando de la independencia de España, Portugal después, bueno, pero en el caso de España, solo demoró 14 años, desde 1810 hasta 1824. En 14 años se derrumbó el imperio más importante, uno de los imperios más grandes de la historia humana. Y estos hombres como Bolívar, San Martín, etcétera, fueron los hacedores de esta etapa. Lo interesante es que estas batallas que nosotros estudiamos mucho, los latinoamericanos estudiamos bastante, en España no se estudian. Y justamente en el año 19, hace un año, ha aparecido un libro muy reciente que se llama Banderas Olvidadas, cómo diríamos, las luchas de los españoles en América fue olvidada por los españoles. Y si vemos el proceso como en conjunto, Estados Unidos y América Latina se independizaron en 50 años. Casi todo un continente en medio siglo. Es un proceso gigantesco en la historia humana. Vamos a entrar entonces en las sucesivas explicaciones. Vamos al 2. Para poder comprender la relación que hubo de los libertadores de América con las comunidades judías, hay que entender que en el Caribe se desarrollaban desde el siglo XVII una serie de colonias judías que llegaron en muchos casos a ser la mitad de la población blanca de cada lugar. Es decir, que pudieron vivir como judíos. Estos venían sobre todo de Ámsterdam, Londres, Hamburgo. Ya se cumplen 390 años de presencia continua de todas estas comunidades, y hubo comunidades judías en Recife, Curazao, Nueva York, Newport, Filadelfia, Savannah, Barbados, St. Thomas, Surinam, San Eustaquio, etc. Recordemos que a los judíos se les tenía prohibido vivir como judíos en las colonias hispano-portuguesas. Entonces, necesariamente tenían que vivir en las colonias francesas, inglesas, danesas. Aquí marcamos, en este mapa, estamos marcando las islas que colaboraron con algunos de con los libertadores de América. Acá está Curazao, la puedes marcar, Curazao, St. Thomas, este es Curazao, más arriba St. Thomas, San Eustaquio, Jamaica, ese es San Eustaquio y Jamaica. Estas colonias tenían mucho interés
en la independencia americana, porque bueno, los judíos siempre hemos buscado la libertad, forma parte de nuestra ideología. Pero además de eso, era la posibilidad de entrar en comercio, en contacto con toda la América española, y que España monopolizaba el comercio. Así que todos estos, los judíos de estas islas son aliados naturales de los libertadores. Continuamos. Les recordamos, tenemos que ir un poquito para atrás para que recordar de que los primeros judíos que llegaron, sí, atrás, es correcto, volvé a la imagen esta, sí. Los primeros judíos que llegaron a Nueva York, en aquella época Nueva Ámsterdam, se trata de 23 personas que habían salido refugiadas de Recife en 1654 y tuvieron un viaje de 6 meses, terrible viaje, para llegar hasta Nueva York. Salieron en Pesaj del año 1654 y llegaron en el Rosh Hashanah. Le pasó de todo, pero pudieron llegar y está registrado el día que llegaron estos 23 primeros habitantes judíos a Nueva Ámsterdam. Nueva Ámsterdam se llamaba porque era todavía colonia holandesa, luego pasó a ser colonia inglesa. A ver la siguiente. Si vemos en el cuadro de la derecha, que dice que en esta parte de la estatua dice, erigido por el Estado de Nueva York en honor de los 23 hombres, mujeres y niños que desembarcaron en 1654 y fundaron la primera comunidad judía de los Estados Unidos de América. Y si vemos a la izquierda, está en la base de la Estatua de la Libertad, está el poema El Nuevo Coloso, de Emma Lazarus, una escritora sefardita, que, bueno, 1849-1887, y que dice El Nuevo Coloso. Dadme vuestros cansados, vuestros pobres, vuestras compactas multitudes que anhelan la libertad, el humano desecho de vuestras desbordadas playas, a los que abundan desamparados, a los que la tempestad azota, envíanos, levanto mi lámpara junto a las puertas doradas. Este es el poema, se llama el Nuevo Coloso, y está debajo de la Estatua de la Libertad, y recuerda, bueno, a todos esos pobres gente que llegaba en aquel momento, ¿sí? Adelante. Concretamente, hubo soldados judíos en la Revolución Norteamericana. Eso está documentado. En el caso, por ejemplo, de este señor Francis Salvador, que era inglés y que vivió, bueno, a los 22 años murió en batalla. Y así como a esos, Aaron Art, Levi Salomón, David Judá, David Salisbury Franks, Salomón Bush, que llegó a teniente coronel, Uriah Phillips Levi. Se nos quedó congelado Mario, ¿no? ¿Parecería? A ver. Eric, a ver si estás ahí. Si reactivas el micrófono. Eric. Sí, acá estoy, ¿me escuchás? Perfecto, sí. Bueno, por lo visto, Mario se nos quedó congelado, pero podemos aprovechar porque ya me llegaron preguntas para hacerte. Bueno. Mientras que hemos de solucionar el inconveniente con Mario, la gente me pregunta, Eric, lo siguiente. Existen dos versiones del Tupac Amaru de Lewin, la insurrección de Tupac Amaru y el otro Tupac Amaru. ¿Son lo mismo? No, en realidad Lewin trabajó mucho sobre Tupac Amaru. Bueno, como dije, fue a Bolivia, fue a Perú,
se documentó mucho, y en general publicaba también según las necesidades que le pedían las editoriales. En el propio libro este de Tupac Amaru, que acá está, él dice que hay cosas que él desarrolló en el otro libro, es decir, tampoco ahí figuran. Y una observación final, escribe: las fuentes éditas e inéditas del presente trabajo figuran en mi obra La rebelión de Tupac Amaru y los orígenes de la independencia de Hispanoamérica. Me parece que en La rebelión de Tupac Amaru y orígenes de la independencia de Hispanoamérica, tomar esa figura y esa rebelión que fue muy importante, le ganaron batallas a los españoles, ahí está Tupac Amaru y la independencia de Hispanoamérica. En cambio acá lo que tenemos es más la vida de Tupac Amaru. Entonces también me parece importante y un aporte importante en este momento para conocer realmente a nuestros próceres en sus circunstancias y que no sean aprovechados después. Bien. ¿Tenemos a Mario? Estamos viendo porque se conectaron varios dispositivos distintos, entonces vamos a ver si aparece alguno identificado como Dale, si Mario. no, seguimos contestando preguntas. Mientras tanto, le pregunto al público, si alguno tiene ganas de hacer una pregunta, bienvenido sea ahora, puede levantar la mano, que con gusto Eric va a estar respondiendo. Voy pasando porque hay realmente mucha gente que está metida. Bueno, bien, buenísimo, y en todo el mundo. Realmente sí, de todo el mundo. Y aprovecho una de las preguntas que estoy leyendo que dicen si San Martín, Bolívar, Washington eran o tenían vínculos con los masones. Bueno, en el caso de San Martín, que quizás obviamente soy el que conozco más, estaba la famosa logia de Lautaro, tenían alguna relación con los masones. Pero lo que pasa es que también creo que los líderes de la independencia, empezando por Francisco de Miranda, el venezolano, iban a esas logias porque era un lugar donde podían hablar. Era también, hay que pensar más la logia como un partido político, en un sentido más contextual que decir adherir a determinados comportamientos de los masones. Los masones, por supuesto, también fueron perseguidos, la Inquisición también los perseguía, y era un lugar de libre pensamiento, la idea del gran arquitecto, la idea de una posibilidad de la mayor felicidad para la mayor cantidad de gente, como después se va a decir. Pero también creo que fueron lugares donde se gestó, no sé, la logia Lautaro, vos tenías a Alvear, lo tenías a O'Higgins, acá tenemos al doctor Cohen. Bueno, ha vuelto. Continuamos, estábamos en los soldados judíos norteamericanos, ¿no es cierto? Y después volvemos con la respuesta de Eric que quedó ahí. Dale. Muy interesante también. Así que ahí, Mario, te vuelvo a compartir pantalla. Ahí estamos. Sí, no, lo vuelvo a repetir que Francis Salvador fue un joven que falleció, el primer soldado norteamericano muerto en batalla, y hay una serie de soldados que tenemos todos registrados, ¿sí? Seguimos. Como ustedes ven, estamos ya en la sinagoga, se llama la sinagoga de Newport, Touro Synagogue. Y esta sinagoga en Newport fue muy importante en la época colonial. Los judíos de Newport trabajaban el tema de las velas y también el tema de los esclavos, el comercio de pescado, etc. Y se creó esta sinagoga en 1763 y es de estilo georgiano de George, y tiene 12 columnas, como las 12 tribus. Y en esta sinagoga estuvo Washington, dice, en realidad no como sinagoga, estuvo como persona individual ahí, como en su carácter de presidente. Pero te quiero decir que es una joyita, lo vamos a ver más adelante. Adelante. Sí, podemos seguir. Acá lo vemos, miren la cantidad de... la misma sinagoga de Newport hubo una estampilla israelí que la recuerda, una estampilla norteamericana que la recuerda, y bueno, y hay que decir que los judíos tuvieron que escaparse de Newport cuando llegaron las tropas británicas. Y
hay un poema muy lindo que escribió un inglés de aquella época, en 1852. La sinagoga estuvo desocupada durante unos 50 años y después volvieron los judíos a vivir ahí. Dice, estoy leyendo a Henry Longfellow, dice, los nombres aquí grabados nos son desconocidos, tienen una extraña sonoridad, vienen de climas diferentes. Álvarez, Rivera alternan con Abraham y Jacob de tiempos antiguos. Cerradas están las puertas de la sinagoga. No rompen el silencio los salmos de David. Ningún rabino lee el antiguo decálogo en la lengua de los profetas. Bueno, finalmente la sinagoga fue reabierta en 1852. Pero bueno, es un hito en la historia de los judíos norteamericanos. Adelante. Bueno, es interesante, miren, vamos a tener que verlo un poco, está tapándose parcialmente. Bueno, concretamente, Mario, Washington... con la lectura, ¿eh? No tengo problema. ¿Cómo? Si se te dificulta verlo, yo te lo puedo leer sin dificultades. Bueno, dale, a ver, por favor. Sí. El texto de Washington, sí. La carta es de Washington a la comunidad de Newport, y lo interesante es que toma Washington un texto de las Lamentaciones de Jeremías. Es decir, una persona para contestar una carta se documenta con la Biblia, ¿sí? Como todos los otros libertadores habían leído la Biblia, o parcialmente. ¿Podés leerlo, Ilan? Dice lo siguiente: que los hijos del rebaño de Abraham que moran en la tierra continúen ameritando y disfrutando de la buena fe de los otros habitantes. Que todos se sientan con seguridad bajo su propio viñedo e higuera y que no haya nadie que los haga temer. Basado en las Lamentaciones de Jeremías, también dice: ninguna nación levantará la espada en contra de otra nación y tampoco aprenderán sobre guerra, sino que cada hombre se sentará bajo su viñedo y bajo su higuera y nadie los atemorizará. Ustedes ven la similitud de las frases, cómo Washington busca la Biblia, busca el texto bíblico para contestar a la comunidad judía de Newport. Es decir, es un gesto de que conoce la Biblia y que puede contestar con las propias palabras de la Biblia. Adelante. Estamos ya otra vez en Newport, y dice que este es el cementerio colonial de Newport, que fue comprado en 1677 y ampliado en 1768, y entre varios que están ahí fallecidos se encuentra, ustedes ven el tercero de abajo, es Aarón López. Aarón López. Y bueno, y ustedes ven también que está una araña de la sinagoga de Newport, dice Aarón López. Él fue, bueno, un gran comerciante, había nacido en Portugal como cripto judío, y cuando llegó a Newport se transformó adoptó el judaísmo, y fue un gran sponsor de la sinagoga esta de Newport. Y bueno, se caracterizó llegó a tener como 30 barcos que hacían comercio con Inglaterra y con las distintas islas, y perdió todo con la Revolución Norteamericana. Tuvo que irse de Newport y perdió gran parte de todo lo que había hecho. Pero de todas maneras es recordado en Newport a través de esta araña. Y si ustedes ven acá, Jacob Rodríguez Rivera, dice, uno de los que están fallecidos ahí en el cementerio de Newport, es una de las personas que encontró en alguno de sus viajes, vamos a verlo, Francisco de Miranda, que habla muy bien de Jacob Rodríguez Rivera. Sigamos. Otro gran magnate y colaborador de Washington, en este caso en lo económico,
se trata de Haim Salomon, que vivió en Filadelfia y aparece aquí en el monumento que se encuentra en Chicago, con de un lado Morris, Robert Morris, en el medio está Washington y del lado derecho aparece Salomon. Fue un colaborador económico de la causa de la independencia norteamericana y llegó a manejar digamos, las finanzas de la Armada Francesa y contribuyó con todo lo que, desde el punto de vista económico, para que pudiera la revolución avanzar. Seguimos. Aquí, Ilan, te pido que busques si se encuentra ahí Miguel Cohen entre los... les cuento que los judíos son expulsados de esta isla San Eustaquio por colaborar con los revolucionarios. Es decir, en 1781 el almirante Rodney ve que los judíos colaboran comercialmente con los revolucionarios y ordena la expulsión total de los judíos de San Eustaquio. Te está escuchando Mario. Miguel tiene el micrófono abierto, así que si querés... Por favor, Miguel, adelante. Contá un poco cuál fue tu experiencia en San Eustaquio y cómo el gobierno mantiene la sinagoga, los restos de la sinagoga, ¿no? Bueno, buenas a todos, es un placer estar acá conversando con todos ustedes. Y bueno, la verdad que la experiencia de San Eustaquio fue muy impresionante. Es una isla que solo tiene 5 kilómetros por 7 y es increíble cómo un lugar, quizás es una cosa nimia lo que voy a decir, pero a mí me impactó mucho, cómo un lugar tan chiquito pudo haber tenido un impacto en la historia tan grande, ¿no? Pero bueno, San Eustaquio es una isla volcánica, muy pequeña, y allí fueron a vivir judíos mayormente sefaradíes, yéndose por un lado de Surinam y de otras regiones de la zona, porque la situación de agricultura por la cual ellos vivían en aquella época en Surinam, por ejemplo, o de Jamaica, empezó a estar en decadencia y fueron a San Eustaquio básicamente a volver a trabajar de aquella vieja profesión judaica que es de ser comerciantes. Entonces ahí, en San Eustaquio, un lugar muy pequeño, estos judíos empiezan a comerciar y se genera un tráfico de todo tipo de mercancías entre Europa y América. Entonces lo llamaban The Golden Rock, ¿no? Y se comerciaba absolutamente de todo. Hay inclusive descripciones de personas que iban a comprar a esta especie de shopping abierto en aquella época, en las calles de Oranjestad, que era la capital de San Eustaquio, una isla holandesa, bajo dominio holandés, en donde había absolutamente de todo. Y la gente describe realmente la variedad de artículos, era casi único en todo el continente. El tema es que estos judíos sefaradíes no solamente traían todo tipo de artículos, sino que esta extensión de artículos se extendió a las armas. O sea que también había tráfico de armas. Y estas armas llegaban a los rebeldes en Estados Unidos que estaban buscando su independencia. Entonces fue así que los judíos de San Eustaquio establecen lazos con los que estaban en New Amsterdam y así empiezan a llegar a fluir un comercio de armas entre San Eustaquio y los rebeldes en Estados Unidos. Y hubo un momento, hay una placa, cuando yo estuve en San Eustaquio, hay un fuerte arriba en la isla, pues es una isla volcánica, ¿no? Que en la parte alta tiene un fuerte, hay una placa donde hay un recordatorio de un saludo que hubo de una nave de los rebeldes norteamericanos
que agradecían a los habitantes de San Eustatius de que se pudiese comerciar con armas, porque eso les estaba permitiendo encontrar o luchar por su independencia. Entonces apareció un barco, ¿no?, con bandera norteamericana que saludó a San Eustatius devolvió ese saludo, y eso quedó como un evento histórico, que muchos años después Frank Roosevelt fue a San Eustatius a agradecer lo que habían hecho los judíos sefaradíes por haber vendido o ayudado con la venta de armas y favorecer la independencia de los Estados Unidos de Norteamérica. Y bueno, yo tuve el privilegio de estar en esta isla. Les comento como anécdota que yo estuve pocos días, pero el impacto que fue estar ahí fue muy grande. Estuve en un hotel que parecía estilo así de Hemingway, un hotel todo de madera, el único que hay, muy antiguo, lleno de libros. Y hace poco, unos días, me dio mucha curiosidad y entré por internet a ver qué pasa en San Eustatius hoy, con esto de la pandemia. Entonces me enteré que no hay casi afectados por el COVID, hay solamente una persona que vino a Estados Unidos, y el lugar se encuentra bien preservado. Excelente, Miguel. Cabe señalar que Miguel es director de la película La Experiencia Judía, que bueno, de Basavilbaso a Nueva Ámsterdam, que fue, bueno, un gran éxito el año pasado y que está por ganar el premio a la mejor música en películas argentinas. Así que bueno, gracias, Miguel. Sí. ¿Cómo? Sí, los premios Gardel. El premio Gardel. Podemos seguir después. De todas maneras, es cierto que el gobierno mantiene los restos de las sinagogas, ¿no? Sí, hay una sinagoga que se mantiene en muy buen estado, y hay un cementerio que está emplazado en un lugar muy, muy interesante, con todas las inscripciones en Dutch, en portugués, y algunos en inglés también. Y hay un pequeño museo en una casita en la isla, donde se cuenta un poco todo lo que se vivió en aquella época con la presencia judaica en la isla. Gracias, Miguel, gracias. Perdón, aprovecho un segundo porque me llegó una pregunta muy puntual para Miguel, que preguntan dónde se puede ver la película. Bueno, les comento que hay una página en Facebook que se llama La Experiencia Judía, y que próximamente vamos a anunciar una proyección allí, ¿no? Porque es muy probable que se transmita por la plataforma del Inca en forma inmediata. Y si no, va a haber otras posibilidades también. Ahí está, perfecto. Muchas gracias, Miguel. Gracias. Entonces, pasamos a la siguiente y entramos ya en otra cosa. Concretamente, tenemos que dedicarle un minuto a Francisco de Miranda, que para los argentinos es casi desconocido. Honestamente fue un aventurero, se puede decir, político, intelectual, militar. Participó en la Revolución Norteamericana, en la Revolución Francesa y en la Revolución, bueno, de Venezuela. Y bueno, recorrió Europa. Pocas personas en el mundo han tenido una vida tan novelesca como la de él. Conoció a George Washington, al ministro Pitt de Inglaterra, a Catalina la Grande. Incluso las malas lenguas dicen que tuvo alguna relación con Catalina la Grande de Rusia. En síntesis, es llamado el precursor, porque de alguna manera las ideas de él son las que tomó Bolívar, las que tomaron San Martín y todos los otros libertadores. Lo que llama la atención, escribió su propia biografía, su propio diario, son 60 y pico de tomos. Y llama la atención que en muchas circunstancias, sus recorridos por Europa, etc., le interesan los temas judíos. Por lo menos viaja y entra en 2 sinagogas. Habla, por ejemplo,
en un caso concreto, dice que visitó en este caso al filósofo judío Moisés Mendelssohn, el abuelo del famoso músico, y entre otras cosas dice, visitó por ejemplo a un tal Markus Bloch, un científico en Berlín, y dice, este hombre es judío, dice Bloch, como la mayoría de los hombres de genio y literatura aquí. Está hablando de Berlín. Y así como eso, luchó para que tuvieran derecho los judíos igualitarios en Austria-Hungría. Bueno, en síntesis, son muchas las circunstancias que lo hacen un filo semita, un filo judío. Estos temas los estudió con mucho énfasis en su momento José Chocrón Cohen. Y lo interesante es que tenga esa simpatía por los judíos, eso no se puede, eso es indiscutible. Lo que propone este autor es que cree que también descendía de judíos. Y eso, bueno, lo justifica a través de que su padre fue desplazado, que su esposa, diríamos, su novia, habría sido judía, bueno, etc. Hay un montón de indicios. Lo que no podemos dejar de notar es que tenía una simpatía especial por los judíos. Un gran intelectual, un gran militar y una persona que marcó caminos, tanto para Bolívar como para San Martín. Fíjese un detalle. Estamos en Francia. En el Arco del Triunfo figura Miranda. Entre los tantos, el único americano que figura en el Arco del Triunfo, un americano, Miranda. Vamos ahora entonces a la siguiente. A ver. Vamos ahora a los soldados judíos de Bolívar, que los hubo muchos y con grados muy altos. Por ejemplo, Benjamín Enríquez de Curazao llegó a teniente general. Isaac Juan de Sola de Saint Thomas llegó a general. Abraham Heinrich Meyer de Alemania, soldado. Isidoro Borowski, soldado. Bueno, David Castelo Montefiore, Ricardo de Silva, Manuel Enríquez, etcétera, etcétera. Vamos a detenerlo un minutito nada más que Abraham Heinrich Meyer. Era un jovencito alemán que quería escaparse de sus padres y fue al puerto. Él quería ser agricultor. Le dijeron, había un barco que salía para Venezuela y entonces subió al barco para ir a ser agricultor en Venezuela. Cuando llegó a Venezuela no era para ser agricultor, era para ser soldado. Tuvo que ser soldado y finalmente terminó la guerra y lo recompensaron con tierras, que pasó a ser entonces agricultor como él quería. Finalmente murió en Europa y cuando la familia le dijeron si quería que se le hiciera un monumento en Venezuela en su recuerdo, y la familia no quiso. Pero bueno, un caso curioso, ¿no? Adelante. Bueno, la sinagoga de Curazao, famosa, la más antigua de América, el edificio sinagogal más antiguo de América, como todas las sinagogas del Caribe, tiene pisos de arena y 4 columnas centrales, y se caracterizan por la variedad de ventanas, etc. Lo interesante es que todas tienen las mismas características. Es que prácticamente todos estos judíos del Caribe es una rama especial del judaísmo. Son los judíos, diríamos, hispano-portugueses, la nación hispano-portuguesa. Entre ellos siempre hubo una
un acuerdo, una hermandad entre todos ellos. Y fueron, bueno, colaboraban mutuamente en todas las circunstancias. Hablaban casi todos los judíos hispano-portugueses del Caribe, hablaban español, portugués, la lengua local, etc., ¿no? Un detalle, hasta el siglo XVIII, en Nueva York, los judíos de Nueva York tenían oraciones en español. Indica que guardaban todas estas tradiciones que habían traído de España y después a través de Ámsterdam. ¿Sí? Adelante. Bueno, aquí el gobierno de Venezuela, impulsó la creación de este sello postal, que lo tengo en original. A ver si sí. Después, Mario, igual te ponemos aún más grande cuando dejamos de compartir pantalla. Bueno, y está bien. De todas maneras, lo interesante es que lo que refleja aquí la persona que está más atrás es Bolívar. Bolívar estuvo 2 meses cuando, en desgracia había perdido Puerto Cabello, se había firmado la rendición en el año 1812, tuvo 2 meses en Curazao y fue recibido por los judíos de la isla. En este caso, el pintor, que se llama De Sola, ustedes ven atrás una construcción, es el Octagón, se llama, es donde después estuvieron alojadas sus 2 hermanas. Las hermanas de Bolívar estuvieron 2 años alojadas ahí en ese lugar, la casa de Mordejai Ricardo. Tenemos una descripción muy linda de cómo era Bolívar cuando estuvo en Curazao. Es interesante, lo dice la señora Rebeca de Mesa. Rebeca de Mesa tenía 17 años y Bolívar tenía 29 años en ese momento. Dice esta señora: el general Bolívar era un hombre de estatura pequeña, de nariz larga, de ojos negros y muy vivos, ademanes distinguidos y temperamento nervioso. Cuando salía a la calle, inmediatamente se corría la voz de que allí viene el general Bolívar, y todo el mundo se asomaba a las ventanas y a los portones de las casas para verlo pasar. Usaba un gran pañuelo de seda amarrado al cuello, vestía dormán azul de paño, con abotonadura dorada, sin charretera ni con decoraciones, llevaba siempre un sombrero de paja, bueno, etc. El pintor, que es De Sola, trata de reflejar aquí un paseo entre Mordejai Ricardo, que fue su protector, y el propio Bolívar, ¿sí? Por eso es que, digamos, el gobierno de Venezuela emite este sello postal. Y aparece al lado Mordejai Ricardo. Mordejai Ricardo fue su protector, una especie abogado, casi abogado en realidad, primo de David Ricardo, el creador de las ideas liberales, ¿no?, del siglo XVIII. Entonces, este Mordejai Ricardo es el que le facilita todo y después alberga durante 2 años a sus hermanas. ¿Sí? Adelante. Bueno, acá ustedes ven, hoy actualmente es el Museo Bolivariano, que es el Octagón, y ahí lo vemos a Mordejai Ricardo en otra imagen. Podemos seguir. Cabe señalar que justamente en Curazao es el lugar donde escribe lo que se llama el Manifiesto de Cartagena, donde explica por qué no tienen éxito todas estas revoluciones, el exagerado federalismo, la oposición de la Iglesia Católica, en este caso el terremoto de Caracas, etc. Él explica por qué hasta ese momento no han tenido éxito las revoluciones.
Entonces, vamos a leer, o me ayudás a leer el segundo párrafo. Ahora, esto es lo que le escribe Simón Bolívar a Mordejai Ricardo, 1815, desde Kingston. El segundo párrafo. Ahora repito a usted las gracias que ante le he dado por la bondad con que ha tratado a mis desgraciadas hermanas y por la memoria que siempre ha hecho de mí, aun cuando la suerte no me ha favorecido. Prueba incontestable de la liberalidad de los sentimientos de usted y de la nobleza que le caracteriza. Bueno, creo que con esas palabras es suficiente. Esta es una de las cartas que hizo entre Simón Bolívar y Mordejai Ricardo. Se han perdido, al parecer había unas 10 o 20 que se han perdido. Pero bueno, esta carta es suficientemente fuerte para indicar que el lazo y la amistad de un judío, en este caso, con el Simón Bolívar. Adelante. A ver. Bueno, vamos a otro tema totalmente distinto. San Martín y Aguado. San Martín y Aguado. Tenemos que recordar un poco quién era San Martín. San Martín nació en 1778 y murió en 1850. Y vivió solo 18 años en América. 6 años cuando era niño y 12 años del año 1812 a 1824. Después, antes había vivido en España y después vivió en Francia, en Bélgica, en Inglaterra, etc. Y durante los primeros años que salió de la Argentina, vivió... No le pagaba, la Argentina no le pagaba los retiros, tampoco le pagaba Perú, tampoco Chile, etc. Hasta que se encontró en 1834, se encontró con un amigo antiguo, Alejandro María de Aguado, que se había convertido en uno de los banqueros más importantes de Europa. Era español, pero se había pasado a las tropas francesas y había hecho grandes negocios con Andalucía y con América, etc. Y se convirtió en uno de los grandes banqueros. Ahora, ¿por qué decimos San Martín y Aguado? Este señor Alejandro de Aguado, todas las enciclopedias lo han tildado de descendiente de judíos o descendientes judíos portugueses. Hasta el año 2007, en que, bueno, un señor Armando Rubén Puente hace un trabajo que dice que no tiene descendencia judía. Pero es un trabajo que lo hace no es un trabajo científico, es un comentario, no trae documentos para decir lo contrario. Así que hoy podemos decir que si bien es cierto que la mayoría de las enciclopedias seguían diciendo que Alejandro Aguado es bautizado, ¿no? Aguado, tenía descendencia de judíos, hoy hasta que salga el trabajo último científico de algún otro investigador, ese tema está en la duda. De todas maneras, me pareció importante mostrarlo. San Martín, de todas maneras, tiene que haber conocido judíos en Europa, en Francia, en Inglaterra, en Bélgica. Y él se caracteriza, San Martín, miren qué frase relacionada con la religión. Dice San Martín: los sagrados libros hacen a los hombres libres, ¿sí? Y en las máximas que escribe, la séptima máxima que le escribe a su hija, dice: hay que inspirarle sentimientos de indulgencia hacia todas las religiones. Es decir, ese es el espíritu libertario, es el espíritu que hablaba de Rousseau
Eric hace un rato, ese espíritu de igualdad es el que primaba en San Martín. Se ha supuesto el reencuentro de San Martín y Aguado en 1834, le habría dicho Aguado a San Martín: así que usted es el libertador de media América. Y Aguado le habría contestado: y bueno, si yo solamente soy un banquero, perdónenme si soy banquero nada más. Bueno, vamos ahora al siguiente. Este es el único cuadro en que aparece San Martín con Aguado, y lo hizo Madú en el año 1836, y si ven, San Martín tiene algo de la cordillera de los Andes, tiene algo del cruce de los Andes. San Martín aparece con el gorro y el atuendo de protector de Perú. Se le ven 3 estrellitas, si ustedes ven en el gorro hay 3 estrellitas, y el sable corvo famoso de San Martín aparece ahí, sable corvo de San Martín. Y atrás aparece Aguado con un segundo caballo, no sé por qué, y seguramente que no era San Martín, era hombre de caballo, pero no me imagino a Aguado en aquella época hombre de caballo. Pero es el único documento que tenemos del conjunto de los 2 amigos. Adelante. Esta es la casa de Granpur, que ustedes la tienen, que en Buenos Aires está reproducida, ampliada. Es la casa de enfrente, era la casa de enfrente de Aguado, en la zona de Petitburg. Parece como chiste que San Martín le pusiera Grandburg a esta casa, como siendo el área de Petitburg. Y bueno, es la casa de San Martín. Hay a nosotros nos enseñaron que San Martín murió pobre, vivió pobre, que no pudo, que todo su sacrificio fue inútil, etcétera, etcétera. San Martín no vivió pobre. Estuvo gracias a Aguado, con la cultura más importante de Francia, con Rossini, con Balzac, con Luis Felipe, etc. Vivió una vida, si bien solitario, vivió una vida de primer nivel, una persona muy culta que leía 3 idiomas, inglés, francés, italiano y por supuesto español. Adelante, Adelante, que ya terminamos. Lo interesante es que el testamento de Alejandro María de Aguado, que se calcula quizá la fortuna más grande de Francia tenía, lo designa a San Martín y a 2 personas más como ejecutor testamentario y albacea de su, bueno, porque este es el testamento. Lamentablemente falleció Aguado en 1842 en una circunstancia terrible, que fue a ver sus minas que tenían en Asturias, y un derrame de nieve le trabó el camino, y por más que era el hombre más rico de Europa, no pudo sobrevivir. Lo interesante es que San Martín tiene que trabajar, tiene que durante 3 años trabajar para cerrar el camino, para vender todas las cosas que tenía Alejandro María de Aguado y dar por terminado la sucesión. Se han encontrado 44 firmas de San Martín en todos estos. Y fíjense abajo: deseoso de dejar, lo que dice Aguado para San Martín, deseoso de dejar un recuerdo a mis ejecutores testamentarios, les lego todas las alhajas que tengo para mi uso y además la suma de 30.000 francos, y en otro párrafo le asigna la suma de 4.000. Para dar una idea de quién era este señor
nuestro querido Aguado, le cuento que tenía, entre otras cosas, tenía 32 Murillos, 4 Tiziano, 14 Velázquez, 5 Tintoretto, 4 Rembrandt, un Leonardo, un Greco, etc. Prácticamente un museo del Prado completo tenía él, y le tocó justamente a San Martín vender todo esto y colocarlo. Adelante. Adelante. Bueno, San Martín lo llama Aguado, mi bienhechor, seguro amigo, me ha legado la más pura amistad. Y dice, la amistad de mi amigo me liberó tal vez de morir en un hospital. Es decir, la ligazón que tuvo con Aguado fue importantísima. Y por último, vamos, un regalo, un bonus. Último, un bonus. La última no tiene nada que ver con esto directo, pero sí en forma indirecta. Vamos a hablar del emperador de Brasil, Pedro II. Pedro II fue el emperador de Brasil en nombre de la corona portuguesa, y reinó durante 58 años. Y fue un estudioso de la Biblia y la cultura judía. Inclusive cuando se fue al exilio, llevó su maestro de hebreo a Francia. Las primeras biografías que se hicieron de Pedro II la hicieron rabinos. Tradujo textos hebreos al francés. Visitó varias sinagogas. En algunas pidió él leer la Torá en forma directa. Ustedes saben que leer la Torá no es nada fácil. Y el milagro de la Torá es interesantísimo. En el año 2018, el Museo Nacional de Río de Janeiro se incendió completamente. Y por suerte la Torá de Pedro II se salvó porque estaba en refacciones en otro edificio. Así que, por ahora, muchas gracias. Espero las preguntas. Muchas gracias a todos. Bueno, qué disertaciones que tuvimos, la verdad, ¿eh? Un verdadero lujo. Felicitaciones, Mario, nuevamente. Felicitaciones, Eric. Mario, aprovechá, toma un vaso de agua, descansá, te doy un timing, porque tenemos un montón de comentarios, no solamente comentarios, sino saludos. Pido disculpas si me olvido de alguno, pero mandaron saludos desde Montevideo, Jerusalén, Paraguay, Miami, Israel, Ciudad de Buenos Aires y Provincia de Buenos Aires, Colombia, también la Unión Hebraica de Paraguay, desde Venezuela, Nueva York, Dallas, Texas, Los Ángeles, Estados Unidos y Chile, Centro de Estudios Sefardíes de Caracas, el Instituto de Historia de España, Sánchez Albornoz de la UBA, Mariano Eloy Rodríguez Otero, su director. Mientras tanto, también aprovecho para comentarles, para que no me olvide, que la semana que viene, el día miércoles 19 de agosto, a las 16:30 horas, vamos a estar hablando del Bar Mitzvah y el Pidyon Aben. Graciela, espero haber cumplido, porque me estuvo mandando WhatsApp, así que me parece que vuelven Gra y María la semana que viene. Y aprovecho ahora sí para hacer algunas preguntas que han mandado por escrito, y después pasamos, si quieren, a que la gente pueda preguntar en vivo, abriendo el micrófono 30 segundos. Preguntan, Eric, si tenés idea, Sí. ¿quiénes fueron los coroneles judíos de San Martín y Belgrano? No, eso lo traté de buscar, pero no lo encontré. Así que si me pueden ayudar con eso, estaría muy agradecido. Sé que Güemes tuvo un coronel Vid, alsaciano, pero no sé si era judío. De hecho, Vid fue el segundo de Güemes. No encontré directamente soldados o oficiales judíos en el ejército de San Martín. Por eso me centré más en la cuestión intelectual, en la influencia, digamos, que podrían haber tenido. Creo que es importante recalcar que quizás hubo más presencia judía en la Guerra de Independencia norteamericana, porque al final George Washington parece el libertador olvidado,
y le agradecemos al doctor Cohen que lo recuerde y lo sitúe bien, porque por estos lugares estaba el Santo Oficio, que hacía de representante de la corona española y de la Iglesia Católica, con lo cual el asunto era bastante castaño oscuro, pero si hay coroneles u oficiales judíos, me encantaría saberlo. Te agrego algo que me están diciendo acá por chat, que Sí. dice que en el convento de San Carlos, frente al cual está el campo de batalla de la histórica batalla de San Lorenzo, hay libros de rezos en hebreo que pertenecían a soldados judíos que lucharon junto con San Martín en dicha batalla. Ah, bueno, me voy a poner a investigar. Excelente, me han dado una pista, así que agradezco poder aprender. Mario, me pregunta la gente, cuando estuviste hablando sobre el tema de Newport, ¿por qué tuvieron que escaparse al venir ingleses a Newport? Bueno, la causa concreta, la verdad que no la sé. De todas maneras, la simpatía que tenían estos judíos por la causa libertadora, seguramente que fue uno de los elementos por el cual tuvieron que escaparse, ¿no? Posiblemente sea esa. Bien, y aprovechando, me voy a adelantar a algo que teníamos para el final, Mario, porque está muy ligado con la pregunta. Les comento a todos que ingresando a la página del CIDICSEF, que es www.cidicsef.org.ar, pueden descargarse el libro gratuitamente que habla del libertador Simón Bolívar y los judíos. Y la pregunta que voy a hacer es la siguiente, Mario. ¿Qué hay de realidad en que Simón Bolívar tiene raíces sefardíes? Bueno, hay un investigador que lo trabaja, que lo estudia ese tema. Yo no he profundizado ese tema y no quisiera. De todas maneras, en este caso lo que importa es que anuló la Inquisición, creó... Ups, Lo perdimos de vuelta, ¿no? ¿Se nos quedó congelado? Me parece que sí. parece que La gente me está diciendo que sí. no encontré. Es realmente muy interesante buscar el tema de los libros de rezo ahí en el convento de San Carlos. Me voy a poner a buscar. Le voy a preguntar a algunos amigos y vamos a tratar de investigar, porque sinceramente cuando preparaba esta charla de hoy no encontré y hasta me sorprendía, porque al menos tendría que haber algunos. Está claro también. Sí, decime. No, que también me están diciendo de que Sucre llevaba los tefilim, esos elementos que usamos para rezar, en sus alforjas. Así que... Bueno, pero esto es lo interesante. Esto también refleja lo que es la recuperación o la construcción de la historia, que a partir de determinados temas como el judaísmo y la independencia de América, todos aportemos algo y de ese modo podamos enriquecer la visión de las cosas. Eso es evidente. También está la célebre foto del gaucho judío, también con todo como debe ser, ¿no? Que está muy bien reflejado en el excelente documental de Basavilbaso a Nueva Ámsterdam, que no solo es un buen documental, es una buena película. Así que recomendable. Y para los que tienen la oportunidad también de conocer ahí las colonias judías en Entre Ríos, las colonias judías en realidad es parte de la historia argentina, muy importante. Bueno, pero es que es una parte constitutiva de la sociedad argentina. Por eso la cuestión del antisemitismo en Argentina es algo que tenemos que estar muy alertas permanentemente. La primera charla que yo di en mi vida la di en Villaguay, invitado por don David Blecher, que fue ministro de Trabajo de Frondizi. Y era el patriarca del pueblo, y era el patriarca de todos, el señor Samayor, por supuesto. Pero es esa cuestión, esa integración natural que se da y que nosotros tenemos que estar velando permanentemente para que siempre sea así. Vos sabés, Eric, que acá la gente me sigue pasando comentarios que dicen que Salomón es el que financió parte de la campaña de George Washington, y en el billete de $1 está el Maguen David en el ángulo derecho
arriba, me están diciendo. Ya me estoy fijando. Pero es cierto, a ver, hay dos cosas interesantes en la exposición del doctor Cohen. Primero, la isla. La isla era importante porque en la guerra de independencia, evidentemente, lo que hay que conseguir son armas y hay que pagarlas, pero tienen que transitar por un lugar. Con lo cual, no eran cualquier mercaderes, no eran cualquier persona la que hacía, no era cualquier negociante el que estaba ahí, eran los sefardíes que claramente ayudaban a pelear contra la opresión. Y el otro punto importante es cómo se financia, ¿no? Porque si no se puede financiar, todo queda en una idea muy linda, pero ahí realmente es muy interesante, es muy... yo creo que también es muy alentador para los tiempos que estamos viviendo, esta cuestión de ver lo que pasó y de ver cómo personas en situaciones límite lograron hacer diferentes cosas. Yo estoy escribiendo sobre las pandemias y salió hace poco en diferentes diarios argentinos, después no me puse a buscar y encontré el documento, el paper original, de cómo en el gueto de Varsovia, en el 41-42, hubo una epidemia de tifus que las autoridades del gueto lograron controlar. Ahora imagínense esa gente, sin recursos, sin medicamentos, sin cuidado, sin nada, rodeada del peor enemigo imaginable, con la organización lograron reducir una epidemia. Entonces, ¿cómo esas personas nos iban a organizar? Desde ya que sí. Ahí, mientras tanto... Historia interesante. Sí, veo que volvió también Mario. Si tenías ganas de decir algo más, así le damos el espacio a que algunos puedan hacer algunas preguntitas. Bien, entonces voy pasando entre las páginas digitales. Tuvimos, para que sepan, más de 283 pantallas, porque atrás de cada pantalla pueden haber 2, 3 o más personas. Realmente parece un tema más que interesante y que nos convoca, y siempre está bueno saber de dónde venimos y nuestros orígenes. No solamente como judíos, sino como argentinos, como latinoamericanos y como americanos también. Así que, si tienen ganas de ir levantando las manos, a ver si los puedo seleccionar para que brevemente, sé que tienen muchos comentarios, pero para hacer alguna pregunta puntual, tanto para Mario como para Eric. Ahí tengo en pantalla a Rosen Marcela. Le estoy pidiendo a ver si puede activar el micrófono. Aparece ahí Leonardo Abadi también. A ver. Arriba. Ahí sí. Ahora sí. Muchas gracias. Soy novata en este círculo, así que estoy muy agradecida. Mi afición es la historia en muchos aspectos, en la historia también del arte, y en la historia de mi país, Chile. Yo soy o'higginiana, o sea, muy, muy estudiosa de O'Higgins, y en este momento me da vergüenza decirlo porque no me acuerdo del apellido, pero O'Higgins fue un hijo natural de don Ambrosio O'Higgins, que fue delegado de la corona española en Chile, fue virrey del Perú también, y todo lo demás, pero él engendró un hijo con doña Isabel Riquelme, que fue O'Higgins, que se llamó Riquelme hasta que O'Higgins tomó el apellido de su padre cuando su padre le autorizó y falló. Pero se preocupó siempre de la educación de su padre, y a los 4 o 5 años lo sacó del hogar de la madre de Isabel Riquelme y lo llevó a casa de un judío sefaradí en Talca, que lo educó. Tanto lo educó, que cuenta una historia que sorprendió a mucho mundo, a mucha gente, cuando O'Higgins se aparece en un funeral, y para el funeral se aparece con un sombrero. Y normalmente en Chile la gente se saca los sombreros en señal de respeto, pero a él, su padre casi adoptivo, le enseñó que había que ir por la religión con sombrero. Bueno, O'Higgins en realidad promovió el uso de la Virgen del Carmen como la patrona del ejército de Chile, junto con San Martín, pero no era religioso, no era un tipo religioso de ningún tipo, era de
la dogia lautarina, como ustedes explicaron, y Francisco de Miranda fue su común preceptor, digamos. Fue por lo menos de O'Higgins en Londres, donde su padre lo manda después a estudiar. Entonces, eso quería informar porque yo creo que es importante la conexión y prometo comunicarle a Ilan el nombre del padre adoptivo de O'Higgins, porque lo voy a buscar, tengo los libros y es cuestión de que yo lo busque, es cuestión de que mis canas me permiten tener vacíos de memoria y no pienso avergonzarme de eso. Pero quería agregar esto y agradecer la oportunidad porque en realidad fue enriquecedora. Muchísimas gracias. Por favor, gracias a vos, Marcela. Vieron que dicen que Twitter es un servicio, bueno, Zoom también es un servicio, retroalimentamos mutuamente. Eric, me estás preguntando Sí. cómo pueden hacer para comunicarse con vos. Si querés dejar tu mail o algún lugar por donde te puedan comunicar, puede ser. Sí, mi mail es calca, calca 67 @gmail.com. A ver. Calca, repetímelo así lo más Ahora. en el chat. Calca 67 @gmail.com. Y 54911 22 36 0381. No sé si se ve algo ahí. A ver, un segundo y ahí te agrando un segundito y así la gente lo puede ver. Ahí está. Calca67 @gmail.com. Y el celular es 54911 si llaman del extranjero, si no es 011 22 36 0381, sí, está el WhatsApp, que es el otro medio. Pero bueno, yo estoy investigando, aprovecho, paso el aviso, como estoy investigando el tema de las pandemias, estoy investigando todo lo que fue la persecución a los judíos durante la peste negra, más de 500 comunidades judías masacradas en Europa, sobre todo en Alemania, mire usted. Así que todos los que puedan tener datos también es un llamado a la información pública, me sirve mucho. Solidaridad. De algún modo sí, porque es una cosa que no se conoce mucho. Se sabe, pero no se sabe la cuantificación. Perfecto. Para que sepamos, me habían dicho que la charla iba a durar 40 minutos, más o menos entre los dos, ya llevamos 1 hora y media. ¿Cómo vuela el tiempo? ¿Cómo vuela el tiempo? Pero realmente interesante. Recién me pidió Mario si podía darle la palabra a Leonardo Abadi. Leonardo, tenés el micrófono abierto. Sí, ¿qué tal? Adelante. Dos reflexiones que tratan de ser graciosas. La primera es parafrasear a Borges, que decía, algunos se jactan de lo que escriben, yo me jacto de lo que leo. Yo creo que tenemos que juzgar la judicialidad de Calcaño por lo que lee y por los autores que cita. Bueno, muchas gracias. Pero es un gran honor, pero no tengo excusas porque mi infancia ha sido habitada por grandes personajes judíos, así que yo no... Para mí es un gran honor y lo hago con mucho gusto y con mucha emoción. Y nos damos cuenta con el cariño que lo haces. La segunda, también, bueno, me permití googlear un poco en relación a Jacobo Rodríguez Rivera. Dice que si hay un Rodríguez en el Río de la Plata que luchó contra los ingleses en la invasión inglesa, era un criollo patriota. Si era un Rodríguez en Estados Unidos, seguramente era un judío, no podía ser otra cosa que un judío. Con ese apellido en Estados Unidos no puede ser judío. La pregunta que iba a hacer, que también es un poco tramposa porque tiene un poco... Son dos preguntas y una me parece que la sugería la respuesta de la primera. La pregunta es, ¿en qué medida se inserta el judío en la guerra revolucionaria, en la guerra libertadora? ¿En qué medida también la guerra libertadora se inserta en el alma del judío de esa época? Y la segunda pregunta, que un poco sé la respuesta, que pregunto si acaso se puede decir que la guerra libertadora fue, la epopeya libertadora fue la única vez en que los judíos, después de miles de años, pudieron participar en una lucha por derecho propio o en una causa propia. Sí, podría decirse que sí. Coincido, de alguna manera hay una conjunción de ideas.
los judíos querían la igualdad, querían la libertad, querían la libertad política, económica, social, etc. Y los norteamericanos también querían esa independencia, igualdad. Hay una coincidencia simultánea, lo mismo que con los judíos que ayudaron a Bolívar, ¿no es cierto? Y de alguna manera lo tomaron como una causa propia, ¿no? Es una causa propia. Estados Unidos es uno de los pocos países, junto con Israel y con Surinam, que en todas las etapas de su historia hubo judíos, todas las etapas de la historia desde la conquista, desde la colonización. Y los judíos, diríamos, están intrincados, forman parte de la sociedad norteamericana desde el inicio. Eran pequeñas comunidades, eran 2.000, 3.000 personas, pero significativas, y fueron los que abrieron las puertas a la gran inmigración que llegó después de esos 3.000 personas, llegó a más de 5 millones de personas en el siglo XX. Bien, es evidente que van a quedar dudas, que van a quedar preguntas, comentarios, hay muchos agradecimientos. Llevamos ya casi 2 horas, estamos próximos a las 2 horas de la exposición, así que realmente no me queda más que felicitarlos, decirles que ha sido un gran honor. Mario, Eric, gracias sinceras por esta exposición. Ahora les doy 5 minutos para que cierren cada uno. Ha habido mucha gente realmente, y bueno, ya tienen los contactos. Y simplemente les voy a compartir para que vean, a pedido de Mario, cuál es el libro que se pueden descargar, ¿sí? Que es este que está aquí, ingresando al sitio web del CIDICSEF, www.cidicsef.org.ar, pueden estar descargándose este libro. Así que, Eric, adelante, y después Mario, te doy la palabra. Muy rápido, efectivamente el libro es muy bueno, es sensacional, he aprendido un montón de cosas leyendo al doctor Cohen, que también hacen a la constitución de nuestra sociedad actual hoy. No es una cuestión de que estamos viendo algo que es la historia muy lejana de otros tiempos o de otros territorios, sino que es parte constitutiva de nuestra historia, y hay que estudiar también bien cómo los patrones de comportamiento en determinadas circunstancias suelen repetirse. La pregunta sobre los judíos y la independencia, y quizás, como bien se dijo, era quizás una de las primeras veces que podían pelear por su ideario. Bueno, quien pelea por la independencia al final termina queriendo la independencia por mano propia en alguna circunstancia, y eso es lo que decía también Rousseau en su época, que me parece realmente, analizando esas cuestiones, realmente adelantado sobre su tiempo. Y creo que de las diferentes visiones, lo que dijo nuestra amiga de Chile es fundamental. Yo no sabía que O'Higgins había tenido un padre real, el padre biológico de O'Higgins era un sefardí. Y ahí se ve que quizás O'Higgins padre lo que quiso, que cuando O'Higgins va a lo de su preceptor, o de su padre adoptivo, es que tuviera una educación universal, que sea una cuestión de cultura, porque eso también hace parte, creo que, del genio judío, de lo que hemos estado hablando, que de todas las cosas terribles que han sucedido, ha salido también una visión del universo en su conjunto, de las diferentes situaciones, y de un profundo humanismo, que también lo podemos ver reflejado en el libro de Maimónides del doctor Cohen, un humanismo que estamos necesitando, creo yo, cada vez más. Así que muchas gracias a todos ustedes, muchas gracias a CIDICSEF. Algún día tendremos nuestro Día Nacional de la Cultura Sefardí, cuesta, pero lo vamos a lograr. Así que muchísimas gracias. Gracias, Eric. Mario, adelante. Amigos, bueno, una aclaración, el libro que van a obtener es no el otro, pero bueno, es Bolívar, el libertador Simón Bolívar y los judíos, ¿sí?
Es el libro que gratuitamente lo pueden obtener a partir de la página de SIDICSEF. Una última acotación. Las ideas de americanismo, las ideas de unión de los países iberoamericanos, las ideas esas que hoy se plasmaron en Europa, pero no en América Latina. Esa idea de Bolívar, de San Martín, todavía estamos lejos, todavía los particularismos, los nacionalismos, etcétera, van en contra de todas esas ideas de la gran nación americana. Hay mucho por hacer, siguen las injusticias, nuestro continente es el más injusto de todos, donde hay una pequeña minoría extremadamente rica y la gran mayoría extremadamente pobre. Hay mucho para hacer en América Latina y bueno, esta gente que nos debe inspirar a las grandes ideas que ellos tuvieron y que pueden ser nuestro futuro. Gracias. Muchas gracias, Mario, de nuevo. Muchas gracias, Eric. Veo muchos aplausos. Hemos llegado a muchas latitudes del mundo. Les recuerdo, antes de terminar, el miércoles 19 de agosto, miércoles que viene a las 4:30 hora de Buenos Aires, vamos a estar hablando sobre el Bar Mitzvah y el Pidyon Aben. Un abrazo grande, será hasta la próxima. Gracias, SIDICSEF, nuevamente por la oportunidad. Y no me queda más que despedirnos. Hasta la próxima será. Nos despedimos con la música como siempre.